Hay dolores reales que tienen la forma de un abuso sexual por parte de una persona que se suponía que debía cuidarte, pero en vez de cuidarte, tocó tus partes íntimas. Abusos que tienen la forma de un diagnóstico, dolores que tienen la forma de un diagnóstico de cáncer. Un médico que te dice: tienes metástasis y te queda muy poco tiempo de vida. Dolores que tienen la forma de un accidente. Un hombre borracho atropella a alguien que amas y lo deja en una silla de ruedas. Dolores que tienen la forma de un despido, que llega en el peor momento de tu vida. Te quedas sin trabajo a los 50 años de edad, con una deuda que pagar y preguntándote ahora: ¿cómo voy a sobrevivir? Dolores que tienen la forma de una traición. Aquel que te prometió amor eterno, o aquella que te prometió amor eterno en el altar, te ha traicionado, te ha sido infiel y está destruyendo todo aquello que habíais construido. Estoy hablando de dolores de verdad, dolores profundos. Y cuando sientes ese dolor, tu alma no clama de la misma manera que clamaron Marta y María: Jesús, ¿dónde estabas? Jesús, ¿por qué no lo impediste? ¿Por qué no hiciste algo para evitar esto? Y quiero decirte algo. Lo que yo veo en esta historia es que Jesús no reprende a Marta y a María por expresar sus emociones de forma cruda delante de Él. No confronta a Marta y a María y les dice: hey, cuidadito con quién habláis y cómo habláis. No dice: hey, modera tus palabras. No, Jesús las deja expresarse. Jesús las dice: vamos, dadme todo vuestro dolor, sacadlo hacia afuera. Jesús no se escandaliza por las palabras crudas que Marta y María le expresan. Jesús dice: vamos, dámelo, sácalo hacia afuera, exprésate, no lo contengas ahí dentro. Dime lo que estás sintiendo, dímelo ahora. ¿Por qué? Porque Jesús siempre prefiere un diálogo honesto que un discurso religioso. Te lo voy a volver a decir: Jesús siempre prefiere un diálogo honesto que un discurso religioso. Yo durante mucho tiempo me creí la idea de que con Jesús no se podía tener cierto tipo de conversaciones, que se podía ofender. Y con el tiempo me he dado cuenta de que Jesús espera que las conversaciones difíciles las tenga en su presencia, que Él no se va a asustar por mis palabras crudas, que Él no se va a asustar con mis preguntas difíciles. Jesús sabe que cuando estamos sufriendo, lo mejor que podemos hacer es sacar ese sufrimiento delante de Él, porque si lo dejamos ahí escondido, si hacemos ver que no pasa nada, que todo está bien, que esto no nos afecta de ninguna manera en nuestra relación con Él, Él sabe que tarde o temprano ese sufrimiento se va a pudrir dentro de nuestra alma y se va a convertir en amargura que finalmente nos va a envenenar y nos va a matar por dentro. Jesús sabe que el mejor lugar para derramar nuestro dolor es en su presencia. Y Él te dice: no anestesies tu dolor. No lo anestesies con drogas, ni con medicamentos, ni con televisión, ni con alguna escapada para rumbear. Ven a mi presencia y derrama tu dolor a mis pies. Necesito que lo hagas y tú necesitas hacerlo. Nuestra relación lo necesita. No temas tener una conversación cruda con Jesús. Si has leído el libro de Job, te darás cuenta de que Job lo perdió todo y Dios permitió que Job lo perdiese todo: sus posesiones, sus hijos, incluso su salud. Y Job no lo merecía. Y él sabía que era un hombre justo. Y empieza a tener una conversación con Dios y le dice: Dios, no te entiendo. Dios, creo que estás actuando de manera injusta. Dios, no entiendo tu manera de pensar. Y le hace un montón de preguntas, un montón de preguntas, un montón de preguntas. Todo el libro de Job es una conversación. Y lo interesante de esto es que Dios no responde a la mayoría de preguntas de Job,
Pero hay algo que Job no pierde en todo el libro. Perdió sus posesiones, su familia, su salud, pero no perdió los oídos atentos de Dios escuchándole. No perdió a Dios. Dios estuvo ahí y se mostró atento al clamor de Job. Yo cuando entré en aquella habitación para hablarle a Dios de mi dolor, lo hice con palabras que no puedo reproducir aquí porque van a quedar grabadas y nunca más me van a volver a invitar a predicar a ninguna conferencia. Fueron palabras duras, fueron palabras fuertes, y le dije: Dios, no te entiendo, no te entiendo. Y aunque Él no me respondió a muchas de mis preguntas, porque yo no estaba listo para recibir las respuestas en aquel momento, hubo algo que yo sentí desde el primer momento que entré en esa habitación, y es que Jesús me estaba escuchando. Él me estaba prestando su oído. Él estaba atento y decía: vamos, dámelo todo, sácalo hacia afuera. Y es interesante porque Marta y María experimentan el mismo dolor, pero Jesús responde a Marta y a María de dos maneras diferentes. ¿Por qué? Porque Marta y María eran diferentes. A Marta Jesús la habla con la verdad, casi entra en un debate con ella. Pero a María la acompaña en su dolor y llora con ella. Jesús a Marta la ministra con la verdad. Jesús a María la ministra con las lágrimas. Y queridos, queridas, cuando estamos sufriendo, todos necesitamos uno de estos dos ministerios: o que nos hablen con la verdad, o que nos acompañen con las lágrimas, que nos hagan ver las cosas desde una perspectiva superior, desde una perspectiva divina, o que sean empáticos con nosotros y nos acompañen en nuestro sufrimiento. A Marta le habla la verdad, le da una perspectiva divina. Marta le dice a Jesús: Jesús, la muerte ha vencido. Y Jesús le dice: no, Marta, estás equivocada. La muerte no ha vencido. Yo soy el vencedor último. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí no morirá eternamente. Escucha, ¿qué estaba haciendo Jesús? Estaba elevando la perspectiva de Marta. Marta estaba concentrada en un problema temporal, la muerte del cuerpo de su hermano Lázaro. Pero Jesús la dio una perspectiva eterna y le dijo: Lázaro, aunque su cuerpo está muerto, el que cree en mí no morirá eternamente. Muchas veces nuestros dolores temporales nos hacen perder la perspectiva de la eternidad. Jesús le dio una revelación a Marta de la eternidad, le ministró con la verdad eterna. Quiero que veáis esto. Por favor, ¿alguien me ayuda a levantar esta cuerda? ¿Los sugieres? Sí, gracias. Quiero que veas esto. Puedes ponerte ahí en el centro. Levanta la cuerda en el centro. Esta cuerda representa la línea de tu existencia. Vamos a levantarla más alta, estirada. Ahora bien, para que esta cuerda representase bien la línea de tu existencia, tendría que ser una cuerda infinita, porque tengo una noticia para ti: tú eres un ser eterno. Pero como comprar una cuerda infinita era muy cara, nos conformaremos con 20 metros. Ahora, ¿ves esta parte anaranjada? Esta parte anaranjada representa tu vida en este mundo, en esta dimensión, en esta era, en esta realidad terrenal. Pero ¿ves esta parte azul? Esta parte azul representa tu vida en la eternidad. Ahora, nuestra perspectiva está puesta generalmente en esta parte anaranjada. Y pensamos
que todo lo que ocurre en esta parte naranja es todo lo que va a haber, pero en realidad desde la perspectiva eterna las cosas se ven diferentes. Lázaro estaba muerto en esta parte anaranjada, pero desde la perspectiva eterna Lázaro viviría eternamente. Porque sí, conocemos el final de esta historia. Al final Lázaro resucita. Pero os hago una pregunta: ¿Lázaro volvió a morir físicamente unos años después? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿para qué lo resucitó Jesús? Para demostrar que Él tenía poder sobre la vida y sobre la muerte. Era una revelación de que Él es el poderoso, el que tiene poder sobre la muerte, y el que cree en Él no morirá eternamente. Sí, Lázaro estaba muerto en esta franja naranja, pero desde la perspectiva eterna, Lázaro viviría eternamente. Gracias. Y eso es lo que me dijo Jesús. Me dijo: ¿por qué me hablas de un bebé muerto? Tu bebé vive. Y dije: ¿Qué estás diciendo? Y me dijo: sí, Tiel, tu bebé vive. No en este mundo, pero sí en mi mundo. Tu bebé está en el lugar más seguro que existe, está en mis brazos. Y ya eres padre, aunque no lo veas, pero lo verás en la eternidad. Conocerás este bebé. Y cuando yo estaba en la habitación, Damaris abrió la puerta y con lágrimas en los ojos me dijo: se llama Aisha. Y dije: ¿qué estás diciendo? Nunca habíamos escuchado ese nombre. Me dijo ella: he oído este nombre, me lo ha susurrado Dios al oído mientras estaba cantando. Aisha, se llama Aisha. Y buscamos en internet qué significaba el nombre Aisha, y es un nombre en árabe, un nombre femenino que traducido al español significa la que vive. Mi hija Aisha vive. Desde una perspectiva eterna, vive. Y muchos de los problemas que estamos padeciendo en esta realidad, que nos hacen sufrir, son temporales. Porque desde la perspectiva eterna, Jesús en la cruz ya lo resolvió. Toda enfermedad en tu cuerpo ya está resuelta en la eternidad. Vas a tener un cuerpo nuevo en la eternidad. Todo problema será resuelto en la eternidad. Todo dolor está resuelto en la eternidad, porque Jesús en la cruz resolvió tu eternidad. Pero a María no le habló de la eternidad. A María la acompañó con lágrimas. El versículo más corto de la Biblia, pero para mí el más profundo, donde te puedes ahogar en sus profundidades, donde puedes bucear durante toda tu vida. Jesús lloró. Mucho se ha dicho acerca de por qué Jesús lloró. Pero queridos, queridas, Jesús no pudo llorar por tristeza, porque Él sabía que Lázaro iba a resucitar. Jesús no pudo llorar porque estaba enfadado por la falta de fe de las personas. No es el Jesús que yo conozco. Jesús lloró por una sencilla razón: por empatía. Porque su amiga María estaba llorando. Y cuando su amiga María estaba llorando, el corazón de Jesús, que estaba unido al corazón de María, lloró por empatía. Jesús se identificó con el dolor de ella y con sus lágrimas silenciosas pronunció el sermón más sanador para el que sufre, que es decirle:
en silencio, estoy aquí contigo. Llora, cariño, llora. Cuando Damaris y yo perdimos a nuestro bebé, muchas personas bien intencionadas de la iglesia, queriendo aliviar nuestro dolor, nos decían frases típicas como: bueno, a ver, eran 11 semanas, era solo un embrión. O nos decían: mujer legrada, mujer embarazada, ahora que has abortado, vas a quedarte embarazada antes, ya verás. O decían cosas como: bueno, a ver, no te preocupes, ya pronto vendrá otro. ¿Y sabes qué tenían en común todas esas personas bien intencionadas? Que estaban bien intencionadamente equivocadas. ¿Sabes por qué? Porque ninguna de ellas había experimentado el mismo dolor que habíamos experimentado nosotros. Y cuando tú no has experimentado un dolor, no puedes ser empático con esa persona. Y en medio de todos esos discursos vacíos, porque os voy a decir una cosa: si no has sentido ese dolor, cierra la bocota. Una persona de la iglesia se acercó a nosotros, nos abrazó y se puso a llorar. Y cuando él estaba llorando, nosotros lloramos con él. Y él nos dijo: yo también he perdido un bebé y sé lo que estáis pasando. Yo también. Y no dijo más, pero puedo asegurarte que el yo también de esa persona que comprendía nuestro dolor fue el mayor consuelo para nuestra alma sufriente en ese momento. El yo también de alguien que entendía nuestro dolor y nos acompañaba con sus lágrimas fue medicina para nosotros. ¿Y sabéis qué nos dijo después? Nos dijo: y Jesús también. Y yo me llevé esa frase a casa y dije: ¿y Jesús también? ¿A qué se refiere que Jesús también? Y entonces entendí que nuestro Dios no es un Dios que se quedó sentado en su trono y observa nuestros sufrimientos en la distancia. El Evangelio nos revela un Dios que se metió dentro de piel y hueso, dentro de carne humana, y experimentó todos nuestros dolores, todos, absolutamente todos. Él sabe lo que es el sufrimiento físico, el sufrimiento de ser traicionado, el sufrimiento de no ser creído, el sufrimiento de haber sido abusado, el sufrimiento de haber sido perseguido, el sufrimiento de haber sido engañado. Él te puede decir: yo también. Buda no te puede decir: yo también. Alá no te puede decir: yo también. Zeus no te puede decir: yo también. Jesús te dice: yo también. Y te entiendo. Te entiendo. Y el yo también de Jesús nos acompañó durante todo el luto. Yo también. Termino, 4 minutos. Muchas veces cuando sufrimos, algunos se acercan y dicen: no le preguntes a Dios por qué, pregúntale para qué. No le preguntes a Dios por qué, pregúntale a Dios para qué. Y yo entiendo la frase. Es: no preguntes el porqué del sufrimiento, sino el propósito del sufrimiento. Pero queridos, aunque el sufrimiento puede tener cierto propósito en nuestra vida, cuando estás padeciendo un cáncer que te está devorando por dentro, cuando tu marido o tu esposa te ha sido infiel, cuando tu hijo está en las drogas, cuando sufres un abuso sexual, preguntar para qué puede ser una trampa para tu alma. Yo he descubierto que en el sufrimiento hay una mejor pregunta que ¿por qué? Hay una mejor pregunta que ¿para qué? Y es ¿con quién? ¿Con quién? Y la respuesta que una y otra y otra y otra y otra vez recibo de Jesús es: conmigo.
yo soy tu pastor y te acompaño por el valle de la sombra y de la muerte. No transitas solo, no transitas sola, querida ovejita. Tu pastor Jesús camina contigo. Su vara y su callado te infundirán aliento. Y créeme, dice Jesús, conozco lo que hay al otro lado. Al otro lado hay paz, al otro lado hay un campo, hay un río de consuelo que va a nutrir tu alma y te va a dar descanso. Es terrible el valle de sombra y de muerte, pero yo estoy contigo y vamos a cruzar al otro lado. ¿Con quién? Con Jesús. Siempre con Jesús. Mira, yo no quiero que mi hija sufra. Por cierto, nos volvimos a quedar embarazadas y nació una niña llamada Alaya, que traducido del idioma vasco, de donde soy yo, significa alegría. Y fue el segundo nombre que Dios le dio a mi mujer, se lo susurró. Ella se llama Alegría, porque todas vuestras lágrimas serán enjuagadas. Y es curioso pensar que si Aisa hubiese nacido en este mundo, yo no conocería a Alaya, y ahora mismo no me imagino una vida sin Alaya. Soy papá de 2 niñas, una aquí y otra que me espera arriba. Aisa. Pero yo no quiero que mi hija Alaya sufra. Pero hay algo interesante, y termino con esto. Sé que esto que voy a decir de alguna forma puede chirriar, pero quiero que entiendas dónde voy. Cuando mi hija se cae y se hace una herida, y de repente para ella es como el final del mundo, porque los niños son así, les ocurre una pequeña cosa y ellos piensan que es el final y crean un drama, y entonces lloran y lloran y lloran desconsoladamente. Y yo, que soy su padre, que ya tengo cierta experiencia, que veo las cosas desde una perspectiva más amplia, sé que la mayoría de sus dolores, hasta ahora todos sus dolores son temporales. Todas las lágrimas que ha derramado en realidad son lágrimas por dolores insignificantes que van a pasar. Pero yo he encontrado algo que me conecta profundamente con mi hija, y es que cuando ella está llorando, la tomo entre mis brazos y la consuelo en su dolor. Y es cierto que mi hija y yo disfrutamos jugando juntos, pero siento que hay una conexión profunda cuando me uno al corazón de mi hija como el consolador de mi hija. Cuando la abrazo entre mis brazos, y mientras ella llora por esa herida, que yo sé que en 2 días ya va a estar curada, pero para ella es el drama de su vida, yo la consuelo y la susurro al oído: tranquila, hija, papá está aquí contigo y esto va a pasar. Y yo no cambiaría, y por favor no me entiendas mal, yo no quiero que mi hija sufra, pero yo no cambiaría esos momentos de intimidad que tengo con ella cuando me convierto en el consolador, el padre que consuela. Siento que mi corazón se acerca al corazón de mi hija de una manera que no podría acercarse en ninguna otra circunstancia. Y quiero decirte que Dios espera ser tu consolador en el sufrimiento, traer consuelo, y hay un nivel de intimidad que vas a desarrollar con Él si te rindes en sus brazos. Si te rindes en sus brazos. Y todos los que estamos aquí, que hemos sufrido un dolor, convertiremos ese dolor en medicina para alguien más en la iglesia. Porque ¿sabéis cómo Jesús abraza a los que sufren en la iglesia? A través de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Sabéis cómo yo he sentido a Jesús cerca? Cuando alguien que es el cuerpo de Cristo, la iglesia, se ha convertido en los brazos de Jesús para mí.
Ahora yo puedo decir a los que han perdido un bebé, yo también. Puedo convertir mi dolor en medicina para alguien más. Y tú puedes hacerlo. Seamos el consuelo de Jesús para alguien más. Que Jesús posea tu cuerpo y se convierta en un canal para consolar a otros. Que tus brazos abracen al que sufre y que le puedas ministrar la verdad y hablarle de la eternidad cuando lo necesite. O simplemente cierres la bocota y llores con el que llora y le acompañes en su sufrimiento mientras le dices, yo también. Esa es mi oración por ti. Sé que esta predicación no resuelve tu sufrimiento, pero no se trataba de eso. Se trataba de que sepas que Jesús está cerca. Y eso será suficiente hoy.